Estoy aquí delante del archivo de UX Homo Generator y voy a seguir completando componentes para nuestra app para hacer diseño con ayuda de la IA. Esto lo podía hacer tranquilamente sentado, desconectado y demás. Pero dije, como lo tengo que hacer, qué mejor que hacerlo con la comunidad. Dice Tomás, hola, muy buenas. Hoy estoy unos minutos que nada tengo reunión. Muy bien. Y luego la UX Talk. Bravo, bravo, Tomás, gracias. Yo ya te digo, me voy a quedar trabajando solito si hace falta. Y nada, me pongo con ello. Y después te veo en la UX Talk de Discord, como siempre decimos. Bueno, tenemos esto. Hola, Tam, muy buenas. Tú también, no puede faltar. Todos estos componentes ya estaban más o menos hechos a falta de meter variables, colores y demás. Me había quedado con el thumbnail, múltiple thumbnail de los elementos que arrastramos a la caja de prompt, por eso están en rojo, y después hay otros tantos que también tendríamos que... Aquí está la modal, la básica, teníamos un input que quizás podemos eliminar porque ya teníamos hecho el text input mucho más completo. Y si lo dejé por ahí sería porque puede que lo tenga en algún otro elemento de la página prototype. Voy a hacer lo siguiente. Voy a usar una práctica bastante habitual, por lo menos en mi día a día en mi trabajo. Si a veces tengo que deprecar algún componente y necesito que mi equipo se entere de que ese componente ya no va más, lo que hago es, en mi sistema de diseño, cojo el componente y, por ejemplo, en este caso, a estas variantes les pondría una capa de color. Generalmente elijo una capa de color rojo. No me sé ni el Lex. Ahí. Y le pongo una opacidad más o menos 50, 60. Para que canten bien. Esto lo propagaría, siendo una biblioteca, y aparecería en todos los diseños o los archivos de Figma donde se está usando. Entonces, mi equipo sabe que de esta forma ese componente no va más. Además, completaría, mejor dicho, además daría más información añadiendo alguna nota en la documentación del componente, alguna notificación vía Slack, por correo electrónico y demás. Ahora que lo puse en rojo, si tengo en prototype instancias de este componente, pues ya sabré que las tengo que o eliminar o cambiar en esos diseños por otra instancia de otro componente. Vamos a ver si había alguna o no. Pues sí. Sí, ¿ves? Aquí ya yo podría. Vamos a hacer la prueba. Esto seguramente no lo voy a usar, pero aquí tenemos... Bueno, en realidad esto es una instancia, no es un componente. Es una instancia también. Y el componente lo tenía también en componentes. Ojo. Aquí, no lo había visto. ¿Qué tendría que hacer? Si ya tengo, por ejemplo, esto es un Figma Input. Lo puse en rojo porque ya lo deprecó. También lo tengo que hacer aquí. No, bueno, esto es un text input. También lo tengo que hacer aquí, digo. Al final, explicación y todo. 60. Evidentemente, aquí no estaba usando este text input, pero sé que no lo voy a usar porque ya tenemos, como digo, el otro, que está aquí. Entonces, ahora, suponiendo que este haya sido un text input, cojo el componente donde se usa esta instancia, selecciono la instancia que hay en el interior y de aquí elijo, por ejemplo, el text input, que estaría por aquí. Entonces, de esta manera ya reemplazo en este componente el componente deprecado y, evidentemente, lo tengo que
parametrizar como lo necesite. Ahora mismo lo voy a dejar así porque ya, llegado el momento, trabajaremos con esta modal de URL, pero el procedimiento es así. Una vez que hice eso, después de un tiempo, lo que suelo hacer es, en el sistema de diseño, elimino los componentes deprecados. Y ya todo mi equipo se va a enterar por, como digo, la ficha de documentación del componente, por correo electrónico y por un canal de Slack. Bueno, al final hice algo. Vamos limpiando cositas. A ver, voy a saludar un poquitito. Ya que estamos, hay bastante gente. Bueno, venía, Tomás también y se va. Iván, muy buenas. Freddy Astukuri Quispe. Hola, Freddy. Bueno, me pone, hola, Juan Paul. Freddy. Juan Paul va junto. Juan Paul. Como esto que veis aquí. ¿Veis? Juan Paul. Todo junto. Dice Iván. Ah, no. Estáis hablando entre vosotros. Tomás dice, recuerda dejar un like. Luego nos escuchamos en el UX Talk. Y después también hay alguien nuevo que se llama Eduardo, no sé si lo voy a pronunciar bien, Lostanau. Bueno, bienvenido, Eduardo. Venga, voy a continuar. Decía hace un momento, ojo, que en una hora más o menos hacemos la UX Talk, nuestra charla semanal que hacemos todos los jueves en Discord. Entrando en juanpaul.com/Discord o leyendo el código QR de la pantalla, podéis entrar a nuestro servidor y participar en las charlas o hablar y hacer preguntas sobre UX y UI durante toda la semana. Bueno, sigamos limpiando cositas. Dropzone. El Dropzone lo estábamos usando aquí. Y lo podríamos dejar. Es ese, creo que teníamos uno solo. Pues por ahora lo vamos a dejar. Y lo voy a meter en la zona donde tengo más cositas. Ok. Podría también, aunque todavía no tenemos colores, para ubicarlo mejor, ponerle un color de fondo que creo es el 111, correcto, al componente y que las dos variantes se vean así. Otra cosita más, el tooltip se queda también. La URL modal, pues la URL modal es la que se va a lanzar en nuestra app cuando pulsemos. Esto también lo podría quitar ya. Todo esto lo quito porque ya lo veremos. Decía, cuando pulsemos el icono de Figma, ahí se abrirá la URL para pegar una URL de un frame o una sección de Figma y que la aplicación la interprete. Y bueno, desde el clip se va a abrir esta modal. Entonces, me vuelvo a componentes y aunque esto necesita cariño, se lo damos ahora, pero lo vamos a poner en la zona de componentes. Y lo que sí podría hacer es, ese cariño que no le di antes, lo podría dar ahora, más o menos. Dijimos que, por ejemplo, vamos a ocultar el label. El help text se va. La información opcional se va. Tengo que ordenar estas cosas. El label aparece donde está el header. Venga, lo quito. Voy a quitar el icono izquierdo. En la leyenda placeholder la voy a dejar igual y los dos iconos los dos icon button de dentro los voy a quitar también.
Evidentemente aquí hay colores que retocar, pero como digo, todavía no tenemos ningún tipo de variables buenas. Tenemos algunas que al final no vamos a usar. Ya en otro directo lo arreglaré, o bueno, lo completaré ese paso. Más cositas. Aquí teníamos elementos que es probable que, bueno, los vamos a usar, pero es probable que reciban algún tipo de actualización, seguro. Pero me los voy a traer por aquí y les voy a poner su nombre. Teníamos el dropdown item, que son dos instancias, dos variantes, una default y una over, y son las que se usan aquí. Correcto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a poner el nombre. El dropdown item tiene el guión bajo para que sea un componente que no se propague a la hora de compartir, de publicar la librería o los elementos de la librería. Y el dropdown sí se va a publicar, por lo tanto no lleva el... podríamos hacerlo así. No lleva el guión medio. El guión bajo, perdón. ¿Cómo estoy? Vamos a ponerlo así. Cojo esto, copio el texto, el nombre mejor dicho, y lo veo aquí. Dropdown. Más o menos. Ok, icon button podría añadir leyendas de... Venga, vamos a hacerlo. Default over. Default over y por el momento aquí nada. A los otros que puse todavía no hace falta. Aquí sí podríamos ponerle el nombre de las variables, de las variantes, Juanito. Esta sería la default y la over también. Vamos a hacerlo de manera vertical como las demás. Aunque sí, como las demás. Ok. Más o menos así. Y se queda de esta manera. Default y over. Mirad como aquí en el filter bar, que no estaba completo para nada, estábamos usando un text input viejo. Podríamos actualizarlo también como hicimos con lo otro, que al final, bueno, al final quedó porque era la modal URL. Cojo esta instancia y la cambio por el text input bueno. Era esta. Evidentemente tendré que quitar un montón de cosas. Era un buscador, así que te vas, por el momento se van estos dos. Quizás, ahora mismo podría ponerlo así. A ver, ¿estaba estirando todo esto o qué? Estaba horrible esto, claro. Lo vamos a dejar así. Ya habrá tiempo de retocarlo porque, como dije, esto estaba en naranja porque estaba sin terminar. Vamos a ir a la parte donde quedaban cosas. A ver, aquí sí hay, aquí tenemos los mensajes que aparecen en la modal, así que esto lo voy a hacer. Lo corto por aquí y me lo voy a traer por aquí abajo. Vamos a poner estas son pruebas, bueno, no pasa nada. Vamos a ponerle esto por aquí. Vamos a upload modal. Estas cosas las voy a dejar porque eran tareas que íbamos haciendo. Y hay algunas que faltan, como montar las versiones mobile. Vale. Ya habrá tiempo de organizarlo. Y esto, que es un elemento, como dije, está en este interior, pues lo voy a poner a la izquierda como hice con esto. Lo pongo por aquí, le voy a poner el mismo color de fondo para verlo un poco mejor. Y le pongo el nombre con su guión bajo.
La verdad es que hay cosas que, por ejemplo, aquí estábamos usando Upload Model. A esto le llamo Upload Model porque es para hacer upload de elementos o de recursos, pero quizás si esta librería el día de mañana, o si este proyecto el día de mañana crece, quizás necesite otra modal que no sea solamente la de upload. Entonces, quizás podría yo o mantener este upload modal o crear una modal genérica con distintas variantes y que una de ellas sea la de upload. Porque la base me puede servir completamente. La parte de abajo con los botones, la leyenda. ¿Me explico? Bien, nos vamos quedando sin cosas por hacer, pero vamos a coger esto por aquí. Todo esto estaría más o menos controlado, como digo. Y veamos un poquito más por arriba. Tam también dice esos likes. Paola, bienvenida. A ver, ¿qué teníamos? Esto era más bien... Aquí hay un montón de indicaciones, ¿sí? Fijaros que hacemos referencia al P132 y este es el 148, el de hoy. 125. Esto hace tiempo que los venimos trabajando, 139. Vale, esto no lo voy a dejar, no lo voy a borrar ni nada, pero lo voy a poner por aquí. Y le voy a poner, sí, un título naranja también. Y revisar. Podría poner anotaciones como las nuevas de Figma, de Figma Design, que la verdad es que están bastante guapas. Estoy haciendo bastante. Para mí y para el trabajo con mis compañeros. Más tareas también. Vamos a ponerlo por aquí. Simplemente voy a poner un revisar 2. Y aquí tenía iconos. Iconos y algo más. Y el brand de UXFOMO. Vamos a ponerlo por aquí. Creo que voy a hacer así. Brand lo voy a poner aquí arriba, aunque... Se llama brand, ¿no? Brand. Vamos a ponerlo con la nomenclatura nuestra, que es la B en mayúscula. Y los iconos... los voy a meter todos por aquí. Icons. Son muy poquititos por ahora, pero bueno. Quedan aquí. Y aquí tenemos, dice Tam, yo estoy usando las nuevas anotaciones para así dar la información más exacta a los chicos de desarrollo. Correcto. Como se pueden hacer etiquetas indicando para quién es, ya ayuda bastante. Sí, también se podían etiquetar a las personas en los comentarios originales, ¿eh? ¿Te acuerdas que yo lo hice varias veces, Tam? Me dejaba un comentario a mí y me ponía Juan. Y... ¿ves? Y esto es un comentario normal. También se puede hacer aquí. Pero sí, es buena idea etiquetar para que les llegue la notificación por correo y demás. Cuando les llegue la notificación, sí, pero los comentarios se ocultan, correcto. Sí, si los tienes ocultados, sí. Sí, tienes razón. Sí, no, además las anotaciones es como que tienen más presencia, porque están con la cajita ahí siempre. Además tienen algún elemento de color en la cajita y está muy bien. Venga, filter bar todavía no me meto. Color cell no me meto porque no está terminada, pero aquí sí me puedo meter con cosas. A ver, el loading bar estaba bien, estaba terminado, con lo cual lo podemos poner en negro. El loading bar, recordemos que es el loading bar que aparece dentro del thumbnail cuando se está subiendo un elemento, ¿no? Cuando se está haciendo el upload. Vamos a ponerlo aquí.
estaba, bueno, ¿qué color era? Por aquello de tener, sí, también nuestro 1, igual, pero estaba en semibol. Más cosas. El overlay también lo voy a dejar. Cuando digo dejar, dejarlo definido. Más el color cell, no me acuerdo para qué se utilizaba, pero podemos... ¿cómo me permitía Figma ver dónde lo estaba usando el color cell? No sé si es que yo estoy medio perdido y no se podía hacer, o se podía hacer y ahora en la UI 3 lo perdí. Pero bueno, vamos a buscarlo por... A ver. Hay varias. Ah, vale. Sí, esto era un contenedor que yo usaba para mostrar las subceldas de color. Bien, esto se queda. Esto sí lo voy a usar. Con lo cual te quedas así. El color palette también. Por ahora se queda también, como digo. Otros... Lo voy a poner por abajo como estaba antes. Y aquí está el thumbnail. A ver. El thumbnail sí lo voy a dejar en naranja porque, aunque está bastante ordenado, las paletas el thumbnail de color necesitaba cariño porque, aunque funcionaba, yo me quedé con la idea de no haberlo terminado o no haberlo dejado como queríamos. Con lo cual podría ser lo siguiente, podría tranquilamente pintar la variante de este color, como para decir que está sin terminar. Esto estaba ok, la empty, la de imagen también, la de archivo también, la de uploading también, la de error creo que también, por el momento solamente la de color, porque en realidad es que me estoy confundiendo. Teníamos la de color, perdón, la de una paleta de color, pero después teníamos otra celda que es la color cell, que es también la que no está terminada. Si, por ejemplo, esta paleta tiene 3 colores, cuando editamos esa paleta, trabajábamos con esto, que ni siquiera es un componente, con lo cual teníamos paletas de 3, 4 y 5 colores, creo. Sí, esto está todo tan rojo porque esto no está prueba. Vale. Vamos a ver. Esto era el filter. Filter bar estaba en la de... Ya no recuerdo dónde aparecía, pero dónde se usaba. Si me voy a prototipo, vamos a ver. Como tenía aquí empezados los flujos, teníamos la de mis paletas que no tenían sí tenía filtros. Aquí. Aquí. Esta instancia, todavía está, si la actualizo, no, ni siquiera, claro, no es ningún componente, pero esta instancia de botón, de componente sí. No lo quiero hacer ahora todavía, esto no lo voy a toquetear. Vale, el filter bar se usaba aquí, con lo cual me voy a ir a componentes. Se queda todo por aquí. Y este cacao de pruebas, creo que le voy a poner un nombre un poquito más descriptivo. ¿Son pruebas? Sí, pero más fácil coger. A ver, aquí pone grid de paletas. Estoy pensando, ¿eh? Si yo me voy a mi modal... Aquí.
Teníamos la opción de subir cosas. Eso es algo que no recuerdo muy bien. Se lo voy a dejar igual. Y lo voy a seguir con grid de paletas. Y lo voy a dejar en rojo. Esto no lo voy a tocar. Te quedas ahí. Filter bar. Sí, lo voy a poner por aquí. No, sí. Tiremos de izquierda a derecha. Vale, aquí es donde está la próxima chicha. No hay nada más. En Prototype hay cosas que quitar también. Teníamos esto que está más o menos avanzado. Esto se puede ir porque esto es viejo ya. Esto era una idea que habíamos pensado para el apartado de el perfil de un usuario y está con rojo porque es un experimento. Aquí teníamos esta caja de PROM que se puede quitar, no es ni un componente, ya la tenemos hecha. Aquí teníamos ideas que habíamos empezado a hacer con colores. Esto seguramente tendría las pruebas que hicimos o no. No tiene ni variables ni nada, con lo cual podríamos quitarlo directamente. A ver aquí. Aquí teníamos también pruebas. Esto sí me gustaría mantenerlo porque aquí hay cosas que ideamos en su momento, que era el tema de personalizar un poco el prompt o mejorarlo y demás. Vamos a hacer lo siguiente. Esto me lo voy a quitar de aquí, me lo llevo a componentes y le voy a poner, aquí sí le voy a poner pruebas a esto. Y ya lo ordenaré. Bueno, Juanito. Venga, yo me voy a entender. Esto está más o menos claro. Más ordenado que antes. ¿Está hecho un follón? Sí, pero está más ordenado que antes. Indiscutible. Vente. Bueno, queda un ratito. Podría ir haciendo algo, puedo leer un poquitito. Por último dice, justo, está bastante bien, supongo que por mis reflexiones con la cajita de la anotación, ¿no? Sí, seguro es eso. A ver, ya que estamos, y me quedan, como dije, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? He perdido las stats de la... Sí, quedan un poquito más de 20 minutos, entonces, vamos a ver. ¿Me meto en el thumbnail? Pues como que no, porque debería ser un poquito más de... Vamos a intentar ordenar esto. Teníamos ahora mismo, yo sé que aquí tengo una modal para buscar paletas dentro de un grid con paletas ya creadas, para ver mis paletas y para crear una paleta nueva. Y ahora mismo no tengo en mente, a ver si Tam, que seguramente estuvo en esos directos, lo recuerda o no. Yo decía, va a ser todo el flujo de la creación de una paleta, ok. Pero, ¿cómo llegaba yo? Habría que ver directos anteriores. ¿Cómo llegaba yo a una nueva paleta? Porque aquí tengo la modal de upload,
donde yo puedo ir subiendo elementos. Y no recuerdo cómo llegaba a... cómo podía yo decir nueva paleta. Porque ahora mismo tengo las opciones de subir cosas. No lo recuerdo, tendría que ver, ¿eh? Lo tendría que ver porque... aquí teníamos imágenes, un JSON con información, un mensaje de error, teníamos imágenes. Ya no recuerdo si yo subía una imagen y a partir de esa imagen se generaba una paleta. No lo tengo muy claro, ¿eh? Pues tendría que revisar los directos o mis apuntes con los guiones en todos los archivos de Notion que tengo. Pues si es así y ahora mismo no puedo hacer nada, yo voy a cortar este directo y nos vemos en la UX Talk en unos, ahora, 20 minutos. Teníamos una zona para crear paletas, ¿no? Correcto, Tam. Como decía antes, yo tenía una modal, color modal. Fíjate, esto ya nos da un poco de pistas. Vamos a poner, esto va a ser el color modal, como lo pone, que no está ni siquiera como un componente, como dije. Ya podría quitar esto de aquí porque ya sé qué es. Pero ahora recuerdo, si hay una modal que es color modal y tengo paletas ya creadas que tiene la app, mis paletas, si quiero una paleta, tengo que desde la caja de prompt poder añadir añadir una paleta. Ya la puedo buscar en mis paletas, la puedo buscar en inspiración, la puedo crear. Esto quiere decir que a lo mejor yo aquí tengo un icon button que me abre una modal donde puedo meter un montón de cosas. Esto quiere decir que dentro de la modal upload, estoy pensando en voz alta, ya se nota, ¿no? Tengo que tener la posibilidad de crear una paleta, porque tengo la posibilidad de pinchar y subir cosas, o arrastrar cosas, archivos. Pero aquí me falta pensar el UX para añadir la posibilidad de un nuevo color. No sé si me convence, ¿eh? Creo que debería ser un poquito más claro. Es para pensarlo con más detalle. Va a estar interesante. Mira, me voy a dejar una nota como te gusta a ti. Vamos a dejar una nota. Anotación, con Y, pum. Veamos. Aquí mismo. Perdón, aquí. Anotación, sin categoría, con categoría. ¿Qué sería? Contenido, interacción. Es que es un poco de contenido. Se pueden editar las categorías. Lo voy a dejar sin categoría. Bueno, lo voy a dejar interacción. No, sin categoría por ahora. Y me pongo etiquetándome Juan. Me imagino que yo no me puedo etiquetar a mí mismo aquí. No me lo puedo creer. Pero si en un comentario sí. ¿Por qué no? A ver, vamos a empezar. Esta modal nos permite elegir una paleta ya creada de la app, una
de mis paletas o crear una nueva paleta. Listo. Entonces yo estoy equivocado. Vale. Daniel Ramírez, muy buenas. Tam, te sigo leyendo, a ver. Así me gusta, las notitas de la alegría. Cuando uno vuelve se da cuenta del trabajo pendiente, ya te digo que sí. Y dices, no, en esas etiquetas no te puedes etiquetar, Juan. Por eso yo uso lo de poner las etiquetas con colores y para quién va para desarrollar. Ah, vale, te entendí. Bueno, esto es para mí. Me podría yo poner... mis colorines a mano. Esta modal nos permite elegir una paleta ya creada de la app, elegir una de mis paletas o crear una paleta nueva. Ok. Tenemos otra chincheta. Tenemos que repensar la UX de la modal, que la vamos a poner el nombre bueno, upload modal, o del componente upload modal. Tenemos que repensar la UX del componente upload modal para poder añadir desde allí o no una paleta de colores. Lo fácil sería, como digo, venir aquí, lo rápido, en un incendio sería coger y meterle un botón más de nueva paleta, pero a lo mejor a esto hay que darle una repensada para que tenga una mejor experiencia, ¿no? Hola Frank, por fin puedo ver un directo en vivo. Pues bienvenido Frank. Qué bueno, en un rato nos vamos a en nada nos vamos a la UX Talk, en Discord. Pero bienvenido. ¿Entiendes, Tam, lo que digo? ¿Los demás también lo entendéis? Yo creo que sí. Más que de aquí, podría poner... Claro, aquí le falta el filtro. Lo voy a poner aquí. A ver. Esto nunca lo hice. Es más, lo voy a quitar de aquí. Lo copio, la elimino y la pongo aquí. Porque aquí es... Sí. Bueno. Venga, lo voy a dejar aquí. No des vuelta, Juanito. Le puedo poner un link. Copio. Cojo un link a esta selección y pongo una referencia en la anotación, que seguramente podré. Digo, tenemos que repensar la UX del componente upload model y le pongo un link aquí. A ver si le puedo poner como... No. Entonces, de esta manera pincho y me voy al componente. Correcto, vale. Evidentemente, cuando esto sea un componente, que todavía no lo voy a hacer ni componente, ¿veis aquí? Está el ejemplo de lo que decía antes. Esto nos pide ser un componente, pero a lo mejor, si ya hay elementos que son iguales en la otra modal de upload, como digo, después esto puede ser un modal y tener diferentes variantes. Y que esto sea un componente en plan oculto, que se va a repetir en todas las variables y que quizás tenga más opciones, propiedades para mostrar cosas o no. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Esto se va a unir, es más, me lo voy a poner. Evaluar
si es posible crear un componente modal para cubrir todas las necesidades de nuestra app. Ok. Si aquí tenemos el thumbnail, pero aquí tenemos el color cell y esto lo voy a poner de este lado. Porque está relacionado con esta modal. Cuando este thumbnail son los que aparecen en la upload model, quizás la variante principal del futuro componente model, que me gusta hablar. Dice Paola, yo quiero entrar en Discord pero no me aceptan. Pues aceptamos a prácticamente, hola Ramón, todo el mundo, porque a quien no solemos aceptar es a la gente que hace spam. Pero no recuerdo que tú hayas querido hacer spam. Te pongo un link ahora a Discord y entras ya mismo. Y si te metes ahora mismo, te acepto. Venga. A ver. Ya tienes el link. Entra y después vuelve al directo. Voy a abrir Discord. Porfa, dice de Paola. Vale, ya estoy dentro de Discord esperándote. No comparto la pantalla porque no tengo la escena creada en OBS, pero venga, Paola, te espero. Por ahora no apareces. Pero deberías poder entrar. Te dejo un poquito aquí, hay unos minutitos más. Bueno, está todo bastante claro. En Prototype dije que nos quedamos por ahora con esto. Bench lo podemos dejar. Es que le sale que no aceptan más invitaciones. Hostia. Error mío. Error mío. Vale, un momento. Lo voy a solucionar en directo. Esto pasa porque estoy pasando un enlace que tiene un link de invitación que evidentemente ha caducado. Finísimo lo mío. Un momento. Un segundito, Paola. Gracias, Tam, por la información. Ay, Juanito. Invitar gente. Voy a coger un enlace ilimitado. Copiar enlace. A ver, voy a pegarlo otra vez aquí. Pruébalo, Paola. O y quien quiera, si hay 16 personas en el canal. En el Discord. Perdón, en el Discord. En el directo. A ver ahora. Vamos a ver si Paola entra. Chan, 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 chan. A lo mejor puede pasar, todos dentro, dice Tam. A lo mejor puede pasar que alguna vez yo personalmente te expulsé, que no creo, porque tu nombre lo tengo. No puedo, dices. A ver, voy a ver un momento. Esto está muy bien. Miembros. No veo nada. No veo nada extraño. Pero es curioso. A ver, Paola. Tu nombre es Paola Zapata. Hay una Paola que se unió hace 3 años, pero no eres tú. Y a ver, ¿hay alguien de los 16 personas conectadas al directo que no esté en Discord
y que pueda pinchar en ese link y nos diga si es válido, porque si yo cojo ese link y abro un browser, es más, voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a Vivaldi, que es nuestro navegador que a veces usamos. No lo estáis viendo vosotros. Oh, dice Jorge, hola, soy nuevo, buenos días. Jorge, ¿tú puedes pinchar en el link de Discord y decirnos si te puedes unir a la comunidad? Porque yo lo abro en mi... Vale, mirad. Sí. Yo acá, mirad, me voy a Vivaldi, ¿ok? Un segundito. Si me voy a Vivaldi vais a ver mi perfil de Figma Community, pero si lo cambio, yo puse en el navegador el link que le pasé, al chat, y estoy como anónimo, en un navegador que no uso. Hola Edith, muy buenas. Dice Paula, ¿será un error mío? Es lo más probable. A ver qué dice Jorge, porque ya te digo, me pude meter sin ningún problema, ¿eh? Venga, me vuelvo a Figma. Y bueno, Paola, si necesitas ayuda, mira, la ayuda, la sugerencia de Tam es muy buena. Prueba con otro navegador. A ver, quizás en ese navegador tienes alguna cookie o algo. Dice Tam, a mí desde Firefox, desde Mozilla Firefox, me va. Esa es buena, Tam, sí. Esa es buena la ayuda. Dice, pruebo con otro navegador. Sí, el caché es muy malo, correcto. Y a ver si Jorge se pudo meter. Si yo me... Ok. No se ha metido. Jorge no se ha metido. Y 4 minutos quedan y nos vamos a la UX Talk. Rutenko o... Bienvenido o bienvenida, Rutenko. Te voy a saludar. Rutenko se ha podido meter. No puedo, dice. Jorge dice, no puedo. Jorge prueba con otro navegador. Es que no... Paola. Dice Paola, desde otro navegador tampoco. Pregunta de ignorante. ¿Habrá algún tipo de limitación en el lugar? Daniel Ramírez dice, a mí me funciona, soy Rutenko. Pues sí, yo ya te acabo de ver y te he saludado. Pregunto, y de ignorante total, Paola, ¿puedes estar viviendo en un sitio que tenga algún tipo de limitación para usar Discord? Es que no sé qué puede pasar. Porque si Daniel Rutenko se ha podido meter usando el mismo link, hay algo en tu conexión, en tu ordenador o en algún sitio que no te permite entrar. Ni a ti ni a Jorge. Tam dice, ¿puede instalarse Discord y buscar el grupo? Pues podría. Sí, tú tienes instalado... A ver, claro. Paola, tú tienes instalado... Aquí se ha metido el Lostanao, como se pronuncia. Bienvenido. Lostanau. Otra persona que seguramente ha usado el link y que Paola no puede estar, no puede aprovechar ahora mismo, ni Juan tampoco, ni Jorge, perdón. Bueno, a Paola y a Jorge les invito a, si no se pueden meter en Discord y buscar el canal, les invito, por ejemplo, a escribirme otra vez a través de mi blog o desde LinkedIn. Y un día hacemos un Google Meet para ver qué puede estar pasando con vuestra conexión. Es que no sé de qué forma puedo ayudaros, realmente. O sea, Paola ha usado una expresión que hace 10.000 años que no leo ni escucho. Que pone, puede ser, ufa. Hace mucho que no escucho eso. Eduardo Lostanao dice, sí,
entré con el link. Perfecto. Paola dice, desde LinkedIn te voy a escribir. Prometo. Perfecto, Paola. Sí, yo te sigo de ahí. Te tengo presente porque te he leído 1000 veces ahí. Y bueno, si yo te puedo ayudar desde ahí, perfecto. Y hacemos un Google Meet, como digo, y me compartes la pantalla y vemos paso a paso qué puede pasar. Dice Tam igualmente, intentad entrar en Discord y buscar el canal UX FOMO Comunidad UX UI Fácil. Esa está muy buena. Y de esa forma no tendrías ningún problema para entrar. Seguramente cuando intentes entrar, lo encuentres e intentes entrar, te saldrá una modal que te diga, por favor, lee y acepta las condiciones de uso, una cosa así. Pero no hay ningún problema. Y si no, ya te digo, tú y Jorge me pueden escribir a través de LinkedIn y organizamos y lo solucionamos. Bueno, y ahora sí, me voy. 24 personas conectadas, no me lo puedo creer. Pues podríamos seguir adelante, pero ahora, para esas 24 personas, les digo, hacemos directos en YouTube los martes y los viernes, a veces los jueves, pero todos los jueves hacemos sí o sí una charla de 1 hora en nuestro canal de Discord. Entrando en juanpol.com/Discord o leyendo ese código QR que veis en pantalla, entráis ahora mismo y seguimos hablando, si queréis. Venga, seguimos.